cristalinos y ya vamos a ver los distintos tipos de estructuras y las distintas redes que pueden adoptar los compuestos iónicos. Como propiedades, también habíamos visto que por tener enlaces de tipo primario, como son las fuerzas electrostáticas, tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición, ¿sí? Son enlaces fuertes y también omnidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que no son direccionales como por ejemplo los enlaces covalentes que sí se forman en una dirección, sino que estos son en 3 dimensiones y entre todas las partículas que forman la red tridimensional. Son sustancias duras, pero también son frágiles. ¿Qué quiere decir que sean frágiles? Que ante un golpe se quiebran. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno le aplica un golpe a la sustancia, hace que se desplacen los planos. Y como dijimos que estos compuestos están formados por partículas cargadas, positivas y negativas, al desplazar los planos, como tienen acá en este diagrama, quedan en contacto partículas del mismo signo, por lo tanto se repelen. Entonces eso hace que al desplazarse los planos enseguida se quiebren. Por eso son sustancias frágiles. También son solubles en disolventes polares. ¿Eso por qué? Justamente porque es una sustancia polar. Entonces, cuando se pone una sal en agua, por ejemplo, cloruro de sodio en agua o cualquier compuesto iónico, lo que va a hacer es disociarse en sus iones, en el catión y en el anión, en este caso sodio y cloruro. Y cada uno de esos iones se va a rodear de la parte con carga contraria de ese solvente polar. Por ejemplo, en el caso que tengamos cloruros y el solvente sea agua, las moléculas de agua se van a orientar con los protones, con los hidrógenos, hacia la carga negativa del cloruro y lo van a rodear. Lo mismo, los cationes, en este caso los sodios, se van a rodear con el agua orientada con la zona que tiene densidad negativa, que en este caso es el oxígeno, hacia la carga positiva y lo van a rodear. Y se dice que se solvatan el anión y el catión. Ya vamos a ver con más detalle más adelante qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que considerar para predecir si un compuesto iónico va a ser soluble o no en agua. Son malos conductores del calor y también son malos conductores de la corriente eléctrica, o sea, no son conductores mientras se encuentren en estado sólido, pero sí son conductores en estado fundido o en solución. ¿Por qué? Porque para que haya conducción se necesita que esas cargas se puedan desplazar en el espacio. Entonces, si están como sólidos esas partículas ordenadas en la red, no se van a desplazar. En cambio, si está fundido o si está solubilizado en un solvente polar, por ejemplo en agua, sí esas cargas se van a poder desplazar y por lo tanto va a ser conductor. Y como habíamos visto también la clase pasada, estos compuestos iónicos se forman entre átomos que tengan capacidad de perder electrones y átomos que tengan capacidad de ganar electrones. ¿Sí? Porque en este enlace iónico hay una cesión de electrones de un átomo a otro. Bueno, y ahora lo que vamos a ver son los distintos tipos de estructuras que pueden adoptar los compuestos iónicos. Entonces, para eso lo que se hizo fue clasificar los distintos tipos de estructuras y asignar una estructura típica a cada uno de esos empaquetamientos o de esas estructuras características. Por un lado, vamos a ver las estructuras que derivan de empaquetamientos compactos, lo que se llaman estructuras típicas derivadas de empaquetamientos compactos, y más adelante vamos a ver ejemplos de estructuras que derivan de empaquetamientos no compactos. Ahora nos vamos a centrar todo en estructuras derivadas de empaquetamientos compactos, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar lo que vimos en la parte de compuestos cristalinos.
Si son estructuras que derivan de empaquetamientos compactos, las celdas unidad van a ser cúbica compacta o hexagonal compacta. Y lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que ese empaquetamiento o esa celda unidad la van a formar los aniones, que son los iones más grandes. Entonces, los aniones, ¿sí? ¿Pregunta? No. Los aniones forman el empaquetamiento y los cationes, que son los más chiquitos, se van a ubicar en los huecos que dejen los aniones al formar el empaquetamiento. Entonces, las esferas que vimos la clase pasada, que formaban el cubo centrado en las caras o la celda hexagonal compacta, ahora van a ser los aniones. Y vimos que en los empaquetamientos compactos se formaban huecos tetraédricos y octaédricos. Entonces, en esos huecos que dejen los aniones, se van a ubicar los cationes. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos una tabla en donde están listadas las distintas estructuras típicas que derivan de empaquetamientos compactos. Fíjense, vamos a ir analizando columna por columna a ver qué es lo que nos está indicando. La primera columna nos indica la fórmula, o sea, la fórmula mínima. ¿Cuál es la relación cation-anión que hay en ese compuesto? Tenemos estructuras tipo Ca, en donde en la fórmula hay un cation por cada un anión, Ca2, donde hay dos aniones por cada un cation, C2A, Ca3 y C2A3. En la segunda columna indica el tipo de empaquetamiento que forman los aniones, ¿sí? Fíjense, empaquetamiento cúbico compacto, empaquetamiento hexagonal compacto, y ese empaquetamiento lo forman los aniones. Por lo tanto, acá en N, el N va a indicar quiénes forman el empaquetamiento. Fíjense que siempre hay aniones, salvo en el caso de la florita que dice 1C, que ya vamos a explicar por qué acá dice cation. Y después, en las columnas que siguen, dicen octaédricos y tetraédricos, que son los dos tipos de huecos que se podían formar en los empaquetamientos compactos. Entonces, ¿qué me está indicando? Por ejemplo, cómo es la estructura del cloruro de sodio. Es una red tipo Ca, porque en la fórmula hay un cation por cada un anión. Dice que el empaquetamiento es cúbico compacto, o sea que los cloruros van a empaquetar en un empaquetamiento cúbico compacto y los cationes se van a ubicar en todos los huecos octaédricos. ¿Por qué me doy cuenta que es en todos? Porque por cada un anión hay un cation acá. Entonces quiere decir que todos los huecos octaédricos van a estar ocupados. Ahora lo vamos a ver con más detalle. En el caso de la blenda, que es el sulfuro de zinc, fíjense que el sulfuro de zinc puede adoptar dos tipos de estructuras, la blenda o la bursita. En el caso de la blenda, también los sulfuros, en este caso, forman un empaquetamiento cúbico compacto, pero ahora los cationes se ubican en los huecos tetraédricos y ocupan la mitad de los huecos tetraédricos. Fíjense que dice 1/2 de cationes. Y fíjense también que en cada estructura los cationes ocupan o los huecos octaédricos o los huecos tetraédricos. Ocupan un tipo de hueco, ¿sí? En el caso del arseniuro de níquel, ahora los arseniuros forman un empaquetamiento hexagonal compacto y los níquel ocupan todos los huecos octaédricos. En el caso de la bursita, los sulfuros forman un empaquetamiento hexagonal compacto con la mitad de los tetraédricos ocupados. Vamos a ver ahora más adelante por qué en un caso ocupan todos, por qué en otro caso ocupan la mitad, en el caso de la cristobalita se ocupa 1/4, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que de los empaquetamientos compactos derivan huecos tetraédricos y octaédricos. Los tetraédricos dijimos que estaban rodeados
por 4 esferas y los octaédricos rodeados por 6 esferas. Vamos a ver entonces dónde se ubican esos huecos en cada una de las dos celdas unidad típicas. Dijimos que para el empaquetamiento cúbico compacto, la celda unidad típica era un cubo centrado en las caras, como este que está representado acá. Entonces vamos a ver en esta celda unidad dónde están ubicados los huecos octaédricos y cuántos hay, y dónde están ubicados los huecos tetraédricos y cuántos hay. Entonces, fíjense, el centro de cada uno de los huecos octaédricos en este tipo de celda unidad está representado acá con un circulito con una O. Entonces, hay un hueco octaédrico en el centro de la celda unidad. Fíjense que... Profe, Sí. ¿pasamos de Filmina o seguimos en la tabla? Porque yo sigo viendo la tabla. Ah, ¿siguen viendo la tabla? Yo, por lo menos. Sí, A profe, ver, no se ve. ¿no pasa? No, no pasa, Lili. A ver, ¿qué pasa? A ver ahí. Sí, ahora sí. ¿Pasó? Bien. Bueno, este es el esquema de los huecos, como habíamos visto en la clase pasada, tetraédricos y octaédricos. Acá tenemos entonces, en el empaquetamiento cúbico compacto, la celda unidad es un cubo centrado en las caras. Y dijimos que vamos a ver dónde están ubicados los huecos octaédricos y dónde están ubicados los huecos tetraédricos. Entonces, acá dijimos que están representados el centro de cada hueco octaédrico por un circulito con una O. Entonces hay un hueco octaédrico en el centro del cubo centrado en las caras y un hueco octaédrico en el centro de cada una de las aristas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicimos también para contar las esferas? Sí. ¿Me repite eso último que dijo, eso del hueco octaédrico con los círculos y todo eso? No lo entendí bien. Bien, en esta celda unidad quedan formados huecos octaédricos, porque esta celda unidad deriva de un empaquetamiento compacto. Para ver dónde están ubicados esos huecos octaédricos en esta celda unidad, los representamos de manera que cada uno de estos circulitos vacíos que tienen una O en el centro indican dónde está el centro de cada hueco octaédrico. Entonces, en el medio del cubito, en el centro del cubito, justo hay un hueco octaédrico, ¿sí? Que lo vemos que es un espacio que está rodeado por 6 esferas, 3 que serían de una capa y 3 de la otra capa, como vimos la clase pasada. Entonces tenemos un hueco octaédrico en el centro del cubo y después tenemos un hueco octaédrico en el centro de cada una de las aristas. Y ahora vamos a contar cuántos huecos realmente hay en esta celda unidad, porque no, los huecos que están en las aristas no pertenecen completamente a esta celda unidad. Entonces, si contamos, vemos que tenemos el hueco del centro sí pertenece completamente a esta celda unidad. O sea, tenemos un hueco en el centro. Pero después tenemos 12 huecos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que están compartidos por ¿cuántas celdas unidad? 4. 4 celdas unidad. Entonces tenemos 12 compartidos por 4 celdas unidad, o sea que nos quedarían 3 huecos realmente de los que están en las aristas. Entonces, 3 huecos más más 1 en el centro son 4 huecos octaédricos en total. ¿Sí? Cada uno de estos huecos que están en la arista van a estar compartidos por 4 celdas unidad. Fíjense, acá tenemos uno de los huecos representados acá abajo. Fíjense que acá podemos pensar como que tenemos 4 cubos centrados en las caras. Este
hueco que está representado acá en el medio sería como el de la arista de acá atrás, si consideramos que este cubito es este de acá adelante. Entonces, el hueco, cada hueco que está en la arista está compartido por 4, que sería esta, la de acá atrás, la de acá adelante y esta de acá. ¿Sí? Si lo miramos acá, por ejemplo, este hueco está compartido por esta, por la de adelante, por la de abajo y la de abajo de esta. Entonces, cada hueco de la arista está compartido por 4 celdas. Hay 12 aristas, por lo tanto, 12 dividido 4 da 3. Tenemos 3 huecos completos de las aristas, más 1 en el centro, 4 huecos octaédricos por cada celda unidad cúbica centrada en las caras. Profe, Sí. yo no entendí el gráfico que explicaste, el de abajo, que tiene como 2 rombos violetas. Bien. Esta No. sería, cada uno de estos cubos sería una celda unidad como la que tenemos acá arriba. Este que está pintado en violeta de la de atrás, sería como este hueco octaédrico del centro del cubo, como el que tenemos representado acá arriba. Del centro, acá está representado en el centro de esta celda, pintado de violeta, el espacio que correspondería al hueco. ¿Eso lo ven? Acá tendríamos en el centro de esta otro hueco, en el medio, que pertenece completamente a la celda. Y después, para cada cubo, tenemos un hueco octaédrico con centro en cada una de las aristas, pero ese hueco que está en las aristas, en realidad está compartido por 4 celdas unidad. O sea que solamente un cuarto de ese hueco pertenece a la celda unidad. ¿Sí? En este caso, tenemos si consideramos esta celda unidad de acá atrás, tenemos el hueco octaédrico en el centro y de este hueco de esta arista, solamente un cuarto pertenece a esta celda unidad. ¿Sí? Ah, ya entendí, gracias. Bien. Entonces dijimos que tenemos 4 huecos octaédricos que pertenecen completamente a la celda. Ahora vamos a analizar los huecos tetraédricos. De los huecos tetraédricos, para que sea más fácil analizarlo, podemos considerar que el cubo grande, o sea, la celda unidad completa, la dividimos en 8 cubitos. Fíjense, miren este gráfico de acá. A la celda unidad cúbica centrada en las caras, si la dividimos en 8 cubitos, 4 cubitos arriba y 4 cubitos abajo, podemos considerar que hay un hueco tetraédrico en el centro de cada uno de esos 8 cubitos. ¿Sí? Entonces, tendríamos 8 huecos tetraédricos. Fíjense acá, en el circulito donde está la T, indica dónde está el centro de cada hueco tetraédrico. Entonces sería en el centro de cada uno de esos 8 cubitos en los que imaginamos que dividimos el cubo grande. Estos 8 huecos tetraédricos pertenecen completamente a la celda. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la celda unidad cúbica compacta hay 4 huecos octaédricos y 8 huecos tetraédricos. O sea, el doble de huecos tetraédricos que de huecos octaédricos. Y se acuerdan, de la clase pasada contamos cuántas esferas pertenecen completamente a la celda unidad cúbica centrada en las caras. Y habíamos dicho que eran 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada celda unidad cúbica compacta hay 4 esferas, 4 huecos octaédricos y 8 huecos tetraédricos. O sea que si lo simplificamos, podemos decir que la relación entre esferas, huecos octaédricos y huecos tetraédricos es 1, 1, 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora pasamos a la celda unidad hexagonal compacta.
¿Qué hora estamos? Bien. Acuérdense que lo que habíamos visto de la celda hexagonal compacta era el hexágono centrado en las bases con las 3 esferitas en el centro. ¿Sí? Para analizar en una forma más sencilla dónde están ubicados los huecos tetraédricos y octaédricos en este tipo de celda unidad, lo que vamos a hacer es dividir a esta celda unidad. Esta sería la base, la otra base y las 3 esferitas del centro. Y en este hexágono y en este otro hexágono están representados los centros de cada uno de los huecos. Entonces, fíjense, donde hay un circulito vacío es el centro de un hueco octaédrico. Entonces, si contamos la cantidad de huecos octaédricos, tenemos 1, 2, 3 en la mitad superior, 4, 5, 6 considerando la mitad inferior. La celda es toda completa, ¿sí? Entonces, cada uno de estos huecos octaédricos pertenecen completamente a la celda. Por lo tanto, en una celda unidad hexagonal compacta hay 6 huecos octaédricos. Ahora vamos a contar los huecos tetraédricos. El centro de cada hueco tetraédrico está representado con el puntito negro. Entonces tenemos, si contamos la mitad de la celda, tenemos 1 en el centro, 3 más que pertenecen completamente a la celda, y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están compartidos con ¿cuántas celdas? Con 3 celdas, ¿sí? Entonces, si contamos, tenemos 2, 4, 6 que están compartidos con 3 celdas. O sea que ahí me quedarían 2, 3, 4, 5, 6, porque estos 4 pertenecen completamente. Y si le sumamos la mitad de abajo, tendríamos 12 huecos tetraédricos. Contamos de nuevo. Si contamos la mitad de la celda, tenemos 4 huecos tetraédricos que pertenecen completamente a la celda. Y después tenemos 6 huecos que están compartidos por 3 celdas. O sea, 6 dividido 3 da 2. Más 4, 6. Pero como esto es la mitad de la celda, tenemos que sumarle 6 más de la mitad inferior de la celda. Por lo tanto, tenemos 12 huecos tetraédricos. Profe, no entiendo los que están compartidos con 3 celdas más. Fíjate, acá en el grafiquito de acá abajo, fíjate que hay representadas 3 celdas hexagonales. ¿Sí? Acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Y esto que parece como una pirámide pintada de rojo, es uno de los huecos tetraédricos que estaría en una de las aristas y fíjate que está compartida por estas 3 celdas. ¿Sí? Vos tenés que pensar que cada una de estas celdas tiene 2 más al lado. ¿Sí? Y acá como cerraríamos el círculo. Entonces, cada uno de estos, que sería este rojo que está representado acá, está compartido por 3 celdas. Una forma fácil de ver dónde están los tetraédricos. ¿Se acuerdan? Primero, que cuando formábamos la celda hexagonal compacta, dijimos que los planos los íbamos apilando en el sentido recto de la celda. ¿Sí? Esta sería la primera capa, esta sería la segunda capa y esta la tercera capa. ¿Sí? Que la tercera coincidía con la primera. Lo mismo que acá, la primera, la segunda y la tercera capa. Entonces, habíamos dicho que un hueco tetraédrico se formaba por el apilamiento de 3 esferas de una capa con una de la otra capa. Entonces, fíjense, este hueco tetraédrico que está acá, lo podríamos pensar como que se formó con 3 esferas de una capa, que sería 1, 2, 3 de una capa, y una de la capa inferior, en este caso, que sería la celeste. Acá tenemos un hueco tetraédrico. Este sería
uno de estos negros que están acá que pertenece completamente a la celda. Podríamos pensar este central como las tres esferitas del centro con la del centro de una de las caras. Acá tendríamos el hueco tetraédrico central que pertenece completamente a la celda. ¿Sí? Estas tres con esta del medio formaría el hueco que tiene el centro representado con este circulito negro. ¿Sí? Y el que estaba compartido lo podemos pensar, fíjense, este rojo que está acá, el del centro, 1, 2, 3 esferitas azules con una de acá arriba. Y este es el que está compartido por 3 celdas. El hueco octaédrico se formaba por superposición de 3 esferas de una capa con 3 esferas de la otra. Entonces, fíjense, acá está representado con este color violeta y tenemos 3 esferas de una capa con 3 esferas de la otra capa. ¿Sí? Vamos a ver acá cómo vemos la superposición de las esferas para formar los huecos. ¿Se acuerdan que en este caso, en las celdas cúbicas centradas en las caras, el apilamiento de capas no era en el sentido del cubo, sino que era en diagonal? Entonces tenemos esta esferita sería la de la primera capa, todas estas la de la segunda capa, todas estas la de la tercera capa y esta la de la cuarta capa que coincidía con la primera. Entonces, al hueco octaédrico que está en el centro, lo pensamos como que se formó por la superposición de 3 esferas de una capa con 3 esferas de la otra capa. Serían las de una capa, esta, esta y esta, con las 3 de la otra capa que serían esta, esta y esta. Y los huecos tetraédricos, ¿cómo los pensamos? También por superposición de 3 esferas de una capa con una de la otra capa. Por ahí se ve más claro en este diagrama de acá abajo. ¿Sí? Está una de una capa con 3 de la otra capa que serían las celestes. ¿Sí? Si lo vemos como por ejemplo el hueco tetraédrico de acá atrás sería esta de una capa con esta, esta y esta de la otra capa. ¿Sí? O esta de una capa con esta, esta y esta de la otra capa. Entonces, si ahora volvemos al recuento de huecos, ¿sí? Dijimos acá que teníamos en el hexagonal compacto 6 huecos octaédricos y 12 huecos tetraédricos. Si recordamos cuántas esferas había completamente en una celda unidad hexagonal compacta, dijimos que eran 6 esferas. Entonces, de nuevo, tenemos 6 esferas, en este caso, 6 huecos octaédricos y 12 huecos tetraédricos. Por lo tanto, tenemos la misma relación de esferas a huecos octaédricos y huecos tetraédricos 1, 1, 2. O sea, el doble de huecos tetraédricos que de octaédricos y el doble de huecos tetraédricos que de esferas. Y la misma cantidad de huecos octaédricos que de esferas. Cuando hablamos de esferas, recuerden que en este caso hablamos de aniones, que son los que forman el empaquetamiento. Entonces, esta relación de n octaédricos tetraédricos 1, 1, 2 se da para los empaquetamientos compactos o las estructuras que derivan de empaquetamientos compactos, tanto cúbico compacto como hexagonal compacto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? Profe, Sí. ¿cómo hizo para darse cuenta que en el hexagonal compacto estaba compartida con 3 celdas? Eso no me quedó claro.
Acá, fíjate en este grafiquito, ¿sí? Esta que está acá, que sería el hueco tetraédrico, va a usar esferas de 3 celdas unidad para formarse. Fíjate, acá lo tenemos representado. Usa esta esfera, esta de acá abajo, esta de acá y esta de acá. Y estas son esferas que pertenecen a 3 celdas unidad diferentes. Profe, ¿y la del lado de atrás no sería también? Porque el hueco tetraédrico no estaba rodeado por 4 átomos. Sí, serían 3 de una capa, que en este caso sería, si miramos este de acá, sería esta celeste y esta, 3 de una capa, y el cuarto es de la capa de arriba, que en este caso es este rosita que está acá arriba. ¿Sí? Son 4 esferas, pero 3 de una capa y una de otra. Entonces son 1, 2, Bueno, 3 celestes de una capa y una de la capa de arriba. está bien, está bien. Bueno, dijiste 3 y me mareé, dije, ¿cómo? Serán 4. Está bien, 3 de una capa y una de la capa de arriba. ¿Sí? Acá. Y de eso, 3 de una capa y una de la capa de arriba. Entonces, una vez que vimos lo de la relación 1, 1 a 2, ahora vamos a poder entender por qué en un caso se completan todos los huecos y por qué en otro caso se completa la mitad de los huecos. Fíjense, volvemos al ejemplo de la estructura tipo cloruro de sodio. Dijimos que tenemos una relación catión-anión 1 a 1. Y que los cationes, según indica esta tabla, ocupan todos los huecos octaédricos. ¿Por qué? Si tenemos por cada anión un hueco octaédrico, pero también por cada anión tenemos un catión, quiere decir que tenemos la misma cantidad de huecos octaédricos que de cationes. Por lo tanto, los cationes alcanzan para ocupar todos los huecos octaédricos. En cambio, si ahora analizamos la blenda, en donde los cationes ocupan huecos tetraédricos, vamos a tener la misma cantidad de cationes que de aniones, pero vamos a tener el doble de huecos tetraédricos que de aniones, o lo que es lo mismo, el doble de huecos tetraédricos que de cationes. Por lo tanto, los cationes no alcanzan para ocupar todos los huecos tetraédricos. Solo se van a poder ocupar la mitad de los huecos tetraédricos disponibles. ¿Sí? Lo mismo si analizamos para el arseniuro de níquel o para la gursita, en donde ahora el empaquetamiento es hexagonal compacto, porque siempre que sea compacto, vamos a tener el doble de huecos tetraédricos que de octaédricos. Por eso, acá entre paréntesis, en la relación N octaédricos tetraédricos, dice 1, 1, 2. ¿Sí? Y lo mismo se analiza para el resto de las estructuras. Ahora lo que vamos a ver es ¿por qué en el cloruro de sodio los cationes ocupan huecos octaédricos y por qué en el sulfuro de zinc los cationes ocupan huecos tetraédricos? Porque hasta ahora lo aceptamos porque lo dice la tabla, pero vamos a ver por qué es que en un caso los cationes ocupan un tipo de hueco y en otro caso ocupan otro tipo de hueco. El catión dijimos que se ubica en el hueco que deja el anión cuando forma el empaquetamiento. Y habíamos dicho que los huecos tetraédricos son más chicos que los huecos octaédricos, porque los tetraédricos están rodeados por 4 esferas y los octaédricos rodeados por 6 esferas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que el catión se ubique en un tipo de hueco y se encuentre en una forma estable? Porque nos tenemos que acordar que las esferas, que nosotros llamamos esferas, están cargadas, ¿sí? Los aniones negativos y los cationes positivos. Entonces, para que el catión se encuentre en una forma estable en el hueco, se tiene que dar esta configuración
que está representada en los 3 dibujitos de abajo de la tabla. ¿Sí? Tiene que haber un contacto entre los cationes y los aniones, pero no contacto entre anión y anión, porque si no, habría muchas fuerzas de repulsión. Entonces, la forma inestable es cuando se tocan los aniones y el catión no, y una estable crítica, que tampoco es estable, es cuando se están tocando todos. Entonces, el catión va a ocupar el hueco que, de acuerdo al tamaño del anión y al tamaño del catión, permita que se encuentre en esta forma estable. Y eso fue calculado por cálculos geométricos, que si lo quieren ver lo pueden encontrar en el libro, y se llegó a que haciendo el cociente entre el radio del catión y el radio del anión y determinando el valor que da, entre ciertos rangos nos indica qué tipo de hueco va a ocupar el catión. Entonces, si hacemos el cociente entre el radio del catión y el radio del anión y obtenemos un valor entre 0,22 y 0,41, el catión se va a ubicar en los huecos tetraédricos. O sea que es lo mismo decir que va a haber una coordinación de 4. El número de coordinación va a ser 4, porque el catión va a estar rodeado por 4 aniones más cercanos. Si la relación entre el radio del catión y el radio del anión da entre 0,41 y 0,73, el catión se va a ubicar en un hueco octaédrico, o lo que es lo mismo, el número de coordinación del catión va a ser 6 porque va a estar rodeado por 6 aniones. Y si la relación da entre 0,73 y 1, el catión se va a ubicar en un hueco cúbico, va a tener una coordinación de 8. Pero acá ya estamos hablando de empaquetamientos no compactos. ¿Sí? Recuerden que en los empaquetamientos no compactos se formaban huecos cúbicos, pero en los compactos se formaban solo huecos tetraédricos y octaédricos. Por lo tanto, en este caso, que estamos hablando de empaquetamientos compactos, se forman huecos tetraédricos u octaédricos, que son los que van a ocupar los cationes. Entonces, si volvemos a la tabla, si haríamos la relación entre el radio del sodio y el radio del cloruro, vamos a ver que nos da un valor que corresponde a una coordinación de 6, por lo tanto los cationes se ubican en huecos octaédricos. Si hacemos la relación entre el zinc y el sulfuro, zinc más 2 y sulfuro, nos va a dar un valor de coordinación 4, o sea que el catión se va a ubicar en un hueco tetraédrico, ¿sí? Y de esa manera podemos estimar para cualquier compuesto iónico en qué tipo de hueco se va a ubicar el catión. Entonces, si nos da coordinación 4 o coordinación 6, ya sabemos que ese anión va a estar empaquetando en un empaquetamiento de tipo compacto, que es donde existen huecos tetraédricos y octaédricos. Si la relación de radios da una coordinación de 8, quiere decir que el anión va a empaquetar de acuerdo a un empaquetamiento no compacto, porque es en el tipo de empaquetamiento en donde existen huecos cúbicos. ¿Hasta acá está claro? No entendí muy bien, profe, lo de estable crítica y las 3. Bien. ¿Por qué se llega a estos valores? ¿Sí? Porque para que el catión esté en una forma estable en un hueco, tiene que haber contacto catión-anión, pero no tiene que haber contacto entre los aniones entre sí, porque como todos los aniones tienen carga negativa igual carga, se repelen entre sí. Entonces, si hay contacto entre los aniones, no va a ser estable esa estructura. Para que sea estable, tiene que tener un esquema de este tipo, en donde hay contacto catión-anión, pero no anión-anión. Entonces, considerando esta forma estable, matemáticamente se determinó
cuál tiene que ser la relación entre el radio del catión y el radio del anión para que el catión se encuentre estable en un hueco tetraédrico, en un hueco octaédrico o en un hueco cúbico. Estos valores, ¿de dónde vienen estos valores? Si quieren pueden ver la deducción que está en el libro, ¿sí? Nosotros, para hacer más rápido, vemos directamente el resultado. Si quieren ver, es matemáticamente haciendo cuál tiene que ser la relación entre el radio de la esferita chiquita sería y el radio de la esferita grande para que tenga esta forma estable y no se toquen. Profe, no entiendo la diferencia entre entre la estable crítica y la inestable, tipo físicamente, ahí viéndolo. Acá fíjate que el catión está tocando los aniones y los aniones se están tocando entre sí. Acá se tocan los aniones entre sí y el catión no toca a los aniones. Pero en realidad consideremos que estas dos son inestables y que la estable es esta, la primera. Bien, entonces, si volvemos a la tabla, ya entendimos entonces por qué ocupan huecos octaédricos, por qué ocupan huecos tetraédricos y la cantidad de huecos que ocupan los cationes. Ahora vamos a analizar la última tabla, la última columna que nos queda, que es donde dice coordinación. Ay, perdón. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando vimos compuestos cristalinos, vimos número de coordinación de las esferas? ¿Sí? Y dijimos que la coordinación en los empaquetamientos compactos era 12 y en los empaquetamientos no compactos era 6. Pero quiero sacar esto, perdón, y no puedo. Ahí está. Ahí lo que estábamos mirando era cada esfera por cuántas esferas más cercanas estaba rodeada. Pero recuerden que ahora para los compuestos iónicos las esferas del empaquetamiento son los aniones. Entonces lo que estaríamos considerando ahora sería coordinación anión-anión. ¿Sí? O sea que en un empaquetamiento compacto, un anión está rodeado por 12 aniones más cercanos y en un empaquetamiento no compacto, un anión está rodeado por 6 aniones más cercanos. ¿Sí? Eso sería coordinación anión-anión. Ahora, fíjense que tenemos coordinación C, dice, y coordinación A. Coordinación C quiere decir la coordinación del catión, que en este caso indica el catión por cuántos aniones más cercanos está rodeado. Y coordinación A indica el anión por cuántos cationes más cercanos está rodeado. O sea, cada uno por cuántos del otro está rodeado, digamos. ¿Sí? Entonces, para poder obtener este número, la coordinación del catión y del anión, lo primero que tenemos que determinar es la coordinación del catión, que es lo más fácil, que va a depender del tipo de hueco en donde se ubica el catión. ¿Sí? Entonces, si el catión, como en el caso del cloruro de sodio, está ubicado en un hueco octaédrico, la coordinación del catión va a ser 6, porque en un hueco octaédrico va a estar rodeado por 6 esferas. En el caso de la blenda, como el zinc ocupa huecos tetraédricos, la coordinación del catión es 4. Para determinar la coordinación del anión, lo que tenemos que hacer es buscar un número que multiplicado por la cantidad de aniones que haya en la fórmula mínima dé el mismo número de coordinación que del catión. Fíjense, si miramos ahora el cloruro de cadmio, la coordinación del cadmio es 6 porque los cadmios ocupan huecos octaédricos. La coordinación del anión es 3 porque 3 por 2, que hay 2 cloruros, 2 aniones en la fórmula mínima,
da 6. O sea, la coordinación del anión es un número que multiplicado por la cantidad de aniones que hay en la fórmula da el mismo número de coordinación que del catión. En este caso, 3 por 2 da 6. ¿Sí? En realidad, el número de coordinación de cada uno por la cantidad de ese ion que hay en la fórmula tiene que ser lo mismo para los dos. O sea, si miramos el catión, en el caso del cloruro de cadmio, 6 por 1, que hay un cadmio en la fórmula, es 6. Y 3 por 2 para el anión es 6. En el caso del cloruro de sodio o del sulfuro de zinc, es 6, 6 porque hay 1 y 1 en la fórmula. ¿Sí? Entonces es 6 y 6 por 1, 6, 4, 4 y lo mismo tanto para el cúbico compacto como para el hexagonal compacto. ¿Quedó claro? Bien, entonces de esa manera determinamos los números de coordinación. ¿Me puedes repetir cómo era que ¿Cómo se calcula? los números de coordinación? Eso Los no me números de quedó claro. coordinación. La multiplicación del número de coordinación por la cantidad de cada ion que hay en la fórmula tiene que ser el mismo. Entonces, en el caso del cloruro de cadmio, por ejemplo, va a ser, primero determinamos que 6 es el número de coordinación del catión, porque los cationes ocupan huecos octaédricos. Y después, para determinar el número de coordinación del anión, es un número que multiplicado por la cantidad de aniones que hay en la fórmula, tiene que dar la misma coordinación que del catión. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 da 6, que es lo mismo que para el catión. O 6 por 1, que hay un catión, es 6, y 3 por 2, porque hay un anión, hay dos aniones, es 6. El producto del número de coordinación por la cantidad de cada ion en la fórmula tiene que ser el mismo para el catión y para el anión. Bueno, ahí me quedó un poco más claro. Bien. Esto lo tienen explicado en el apunte que se llama Estructuras cristalinas típicas, que está en la sección de compuestos iónicos. Ahí tienen un apunte en donde está esto explicado y tienen también una tabla de radios iónicos que son los valores de radios que vamos a usar para que todos usemos los mismos. Vamos a analizar un poquito, estoy mirando la hora, pero estamos bien, la estructura de cloruro de sodio, que les quiero explicar un poquito cómo se ven el ordenamiento de planos y el llenado de huecos. Dijimos, la estructura de cloruro de sodio es un empaquetamiento cúbico compacto de aniones con todos los huecos octaédricos ocupados. Entonces, fíjense, los verdes son los cloruros. Como es un empaquetamiento cúbico compacto de cloruros, los cloruros forman una celda unidad cúbica centrada en las caras. Un cubo centrado en las caras lo forman las esferitas verdes. Y en ese empaquetamiento, los sodios se ubican en los huecos octaédricos, porque por la relación de radios da un número que corresponde a que ocupen huecos octaédricos. Y se acuerdan que cuando vimos dónde se ubicaban los huecos octaédricos en la celda unidad cúbica centrada en las caras, dijimos que hay un hueco octaédrico en el centro y uno en el centro de cada una de las aristas. Entonces, los cationes, en este caso los sodios, se van a ubicar uno en el centro y uno en el centro de cada una de las aristas, ocupando todos los huecos octaédricos. ¿Qué particularidad vemos en esta estructura? Fíjense, si analizamos ahora los planos
en cómo se fueron apilando para formar el empaquetamiento, tenemos que analizar solo las esferitas verdes, solo los cloruros. Entonces teníamos esta esferita de la primera capa, todas estas verdes de la segunda capa, todas estas verdes de la tercera y esta que corresponde a la cuarta capa que coincide con la primera. Si ahora miramos los sodios, vemos que también están ordenados en capas de la misma manera que los cloruros. Fíjense que tenemos una capa de sodios, otra capa de sodios y otra capa de sodios. Entonces vemos que hay como un apilamiento alternado de aniones, cationes, aniones, cationes, aniones, cationes y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que a este empaquetamiento también lo podemos ver como dos redes interpenetradas de cationes y de aniones. Porque si ahora analizamos los cationes, vemos que también estos forman un empaquetamiento cúbico compacto. Entonces serían como dos redes iguales interpenetradas. Si ahora, fíjense, vamos a ver para relacionarla. El cloruro de cadmio, si volvemos a la tabla, fíjense que el cloruro de cadmio es también un empaquetamiento cúbico compacto, pero ahora con la mitad de los huecos octaédricos llenos. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de aniones que de cationes y vamos a tener el doble de huecos octaédricos que de cationes, por lo tanto los cationes no alcanzan para llenar todos los huecos octaédricos. Solo vamos a tener llenos la mitad de los huecos octaédricos. Entonces, si miramos la estructura del cloruro de cadmio, esta estructura nos queda en capas, ¿sí? En vez de ser una estructura tridimensional, nos queda una estructura en capas. ¿Por qué? Si la relacionamos con la de cloruro de sodio, dijimos que acá tenemos todos los huecos octaédricos ocupados y en el caso del cloruro de cadmio, la mitad de los huecos octaédricos ocupados. Entonces lo podemos pensar como que en el cloruro de cadmio faltaría un plano de sodios. Entonces tendríamos, si estuviéramos analizando la estructura del cloruro de cadmio, este cloruro, acá no tendríamos nada, acá tendríamos cloruros, cadmios, cloruros, acá no tendríamos nada, acá de nuevo tendríamos cloruros, cadmios, cloruros, porque al estar llenos en forma alternada la mitad de los huecos octaédricos, queda desocupada toda una capa de cationes. Entonces, por eso queda un compuesto en capas en vez de quedar un compuesto tridimensional. ¿Sí? Entonces quedarían capas de cationes vacías en forma alternada. Perdón, profe. Sí. Y ahora que son como dos redes, como, bueno, no sé si Interpenetradas. Bueno, en este caso no quedarían como dos redes interpenetradas porque ya la red de sodios, si la analizamos como red de sodios, no estaría completa, porque faltan la mitad de los cadmios en este caso. ¿Sí? Tenemos la mitad de cationes que de aniones. ¿Sí? Por lo tanto, ya los cationes no formarían, si los pensamos, una estructura cúbica compacta. Yo no lo entendí eso. Mirá. Vimos que en el caso del cloruro de sodio, los cationes ocupan todos los huecos octaédricos. Por lo tanto, nos queda esta celda unidad que si la pensamos como capas,
tendríamos alternadas capas de aniones, cationes y así sucesivamente. En el caso del cloruro de cadmio, tenemos el doble de aniones que de cationes. Y los cationes también ocupan los huecos octaédricos. Pero como hay el doble de huecos octaédricos que de cationes, solamente se pueden ocupar la mitad de los huecos octaédricos. Entonces, si miramos este esquema, solamente la mitad de estos huecos van a estar ocupados, no todos, como vimos en el cloruro de sodio. Y estos huecos van a estar ocupados en forma alternada, la mitad. Al ocuparse la mitad en forma alternada, es como que estos huecos no se ocupan, están libres, estos huecos del centro están llenos, estos huecos de esta capa están vacíos y así sucesivamente. Entonces quedan capas de huecos octaédricos vacías, llenos, vacías, llenos y así sucesivamente. Por lo tanto, hace que el compuesto quede un compuesto en capas, porque van a quedar capas de aniones, acá queda una capa vacía, capas de aniones, cationes, aniones, una capa vacía, capas de aniones, cationes y aniones, otra capa vacía, y así sucesivamente. ¿Sí? Quedan capas vacías porque justo donde están ubicados los huecos octaédricos formarían como una capa paralela a cómo se fueron apilando los aniones. Entonces, al ocuparse en forma alternada la mitad, quedan capas vacías y eso hace que quede un compuesto en capas y no un compuesto tridimensional. Claro, ¿Sí? ahí se ve en la filmina 16, se ve mejor. En esta del cubo. ¿Acá? No, en la 16 está ese mismo ejemplo. El cloruro de cadmio es. Este, Claro, acá. Tenés aniones, cationes, aniones, nada, aniones, cationes, aniones, nada. Esto sería como visto todo tridimensional, toda la red. Si lo analizamos como celda unidad, lo vemos en el otro esquema. ¿Sí? Ya casi es la hora para hacer el parcialito, si no nos vamos a retrasar con el trabajo práctico. Para terminar de ver, yo les voy a decir hasta qué parte, empaquetamientos compactos y no compactos, les voy a subir unos audios al campus en donde está explicada esta parte y la parte que sigue para terminar de ver empaquetamientos compactos y no compactos, para que ustedes los escuchen y después los discutimos la clase que viene o vamos un poquito más rápido con los audios ya escuchados, ¿sí? Porque en esta parte que empezamos más tarde el cuatrimestre y tuvimos un montón de feriados, tenemos menos clases para terminar de ver los temas para el primer parcial. Entonces, les subo los audios, ustedes los escuchan tranquilos, los van siguiendo con las filminas y después podemos ir avanzando más rápido en las teorías, ¿sí? Bueno, ahora... Profe, una pregunta. sí. El tema de estructuras cristalinas, ¿va a entrar en el parcial o con el TP, digamos, ya va a estar? Digamos? No, entra todo. En el parcial entra desde lo primero que vimos de propiedades periódicas, todos los temas que veamos hasta el primer parcial. Entra todo. Este es un parcialito referido al laboratorio. En el parcial entra todo. Bueno, vayan ahora al campus en la sección de TP1, resuelvan el parcialito que son 10 minutos y después 11:20 se vuelven a comunicar a este link para hacer el trabajo práctico entre todos. ¿Ya nos vamos retirando, profe, nomás? Sí, vayan y entren al Bueno. campus a resolver el parcialito. Gracias.